Muy buenos días, mi nombre es Valeria Quirós, soy académica de la Universidad de los Andes. En esta ocasión me corresponde presentar el estudio que ha llevado a cabo nuestra universidad respecto a la retroalimentación y la importancia y el rol que tiene la retroalimentación en la comprensión de textos escritos. Esta presentación está dada para el Congreso Internacional sobre Aprendizaje que en esta ocasión, 2023, se está realizando en la ciudad de Sao Paulo y en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Vamos a compartir la presentación para que de alguna manera ustedes puedan revisar, ¿verdad? Esta presentación. ¿Me esperan un momentito? Aquí la vamos a presentar. Ahí. Muy bien. Antes de comenzar, quería decirles que este estudio pertenece a una investigación mayor que corresponde a un FONDEC, es un fondo para la educación que se da desde el Ministerio de Educación a las universidades en Chile, y que el estudio se denomina Mejorando la comprensión, el vocabulario y el interés por la lectura, y quien está a cargo de esto es un grupo de académicas del Centro de Investigación e Innovación en Lectura de la Universidad de los Andes de Chile. Y este estudio que hoy día yo voy a presentar corresponde a una revisión literaria respecto a la importancia que tiene la retroalimentación en la comprensión lectora y en esta relación. Y esta revisión que nosotros hicimos pesquisó investigaciones y estudios de los últimos 15 años respecto a este tema, especialmente en niveles de educación primaria y en el proceso de lectura inicial. Los antecedentes que nosotros podemos tener respecto a esto fundamentalmente hacen dar cuenta de la importancia que hoy día el siglo XXI tiene la comprensión de lectura como una de las habilidades referidas a la capacidad que podemos tener en la era de la información, en una época donde está plagado de información, pero tenemos que ser capaces no solamente de decodificar y leer esta información, sino también de comprenderla, relacionarla, analizarla y ser capaz también de evaluar, ¿verdad?, el contenido que tiene esta información. Para la OECD, efectivamente, la comprensión de textos, como lo indica aquí, es una de las habilidades básicas porque promueve un lector activo que es capaz de leer e interpretar significados en una diversidad de formatos, además que es muy importante. Hoy día no solamente está el papel, sino que también está la información y los textos escritos de manera digital, ¿verdad? Bueno, para poder entender qué significa comprensión de lectura, nosotros nos acogemos a tres autores en esta ocasión. El primero es Van Dijk, ya que nos habla de que la comprensión lectora desde una perspectiva más del orden cognitivo ya es un proceso en secuencia donde el lector va dotando de significados de modo de formar una representación mental de lo que el texto está presentando. También hay otros autores como Huber y Tanner del 2020, es decir, textos muy actualizados que hablan de la lectura comprensiva como un reconocimiento en primera instancia de palabras. Esto incluye todos los procesos de conciencia fonológica, conocimiento del alfabeto y habilidades de decodificación, que son las habilidades iniciales. Y luego también una habilidad relacionada con la comprensión del lenguaje que considera efectivamente los conocimientos previos, el vocabulario y los conocimientos lingüísticos.
Duke y Cartwright, en el año 2021, hablan de un modelo activo de lectura y con ello incluyen justamente esta relación entre lo lingüístico y lo decodificatorio. Es decir, podemos hablar más que nada de un modelo que integra estas dos líneas, pero además agrega otra función que tiene que ver con la motivación, porque para llegar a niveles mayores de comprensión se requiere este nivel de motivación. Entonces hay tres elementos muy claves en esta concepción de comprensión lectora. Por una parte, los aspectos relacionados más con el reconocimiento de palabras, ¿verdad? Y lo decodificatorio. Por otro lado, lo que tiene que ver con lo lingüístico, con los conocimientos previos, con los conocimientos sobre lo que son los textos. Y por otra parte, un elemento que es más de orden emocional, que tiene que ver con la motivación para poder comprender. En el caso de Chile, que es donde nosotros estamos haciendo este estudio, lo que sí podemos decir que nuestros niveles de comprensión lectora no alcanzan niveles superiores y eso es un elemento muy importante y muy complejo. Por una parte, nosotros, los resultados que nos dan las pruebas, por ejemplo, Pearce, ya de cuarto básico, indican que el 3% de los estudiantes se ubica en el desempeño avanzado, solamente el 3%, y un 22% en un nivel alto, mientras que el 26% en el nivel bajo y el 13% de los estudiantes no alcanza el nivel bajo, es decir, están bajo ese nivel. Por consiguiente, lo que nosotros estamos viendo es que tenemos a nivel internacional, si nos comparamos con los países, por ejemplo, de la OECD, estamos con bajos niveles y eso es muy preocupante. Los estudios, por ejemplo, de Duke, Pearson, Strechan y Billman del año 2011 hablan sobre la importancia de la práctica pedagógica para la comprensión de lectura, es decir, la práctica pedagógica, la enseñanza y la escuela permiten, ¿verdad?, dar el salto hacia niveles superiores de comprensión de lectura. Y esto es muy importante porque además existe otro estudio de Taylor, Peterson y Rodríguez que nos hablan de que la práctica pedagógica puede tener elementos claves para poder ser efectiva. Y aquí entonces vemos estos 10 elementos que fueron encontrados en la literatura, como es la construcción de conocimiento disciplinario y de mundo, la exposición a un amplio volumen y variedad del texto, la dotación de textos y contextos motivantes en la lectura, el uso de estrategias para comprender, la enseñanza de la escritura de los textos, las discusiones sobre textos, la construcción de conocimiento del vocabulario y del lenguaje, la integración de la lectura y la escritura, la observación por parte de los docentes, ¿verdad? Y también la enseñanza diferenciada. Entonces aquí nosotros tenemos 10 elementos muy interesantes que podemos evaluar. Y uno de ellos, que si bien no está explícitamente mencionado acá, sí está en función de la observación y de la evaluación por parte de los docentes, tiene que ver con la retroalimentación. Y este concepto, que cabe entonces dentro de la evaluación, indica que es una forma pedagógica, según Lihon, del año 2002, una forma pedagógica de orientar y potenciar el desarrollo de la comprensión a partir del error o del acierto. ¿Ya? Entonces eso es bien importante, es decir, necesitamos que el niño en algún momento genere un error o genere el acierto y desde ahí poder retroalimentar y generar una evaluación que además nos permita dar el salto al aprendizaje. Este estudio justamente se basa en este punto, en revisar los artículos, los estudios de los últimos 15 años relacionados justamente a la retroalimentación en niveles primarios y tanto en ámbitos de habla hispana como anglosajona. Estos estudios tienen relación con procesos pedagógicos que están dentro del aula, que se hagan
ahí, en ese contexto, retroalimentación y que ello indique si existe una mejora o no de los niveles de comprensión de textos escritos. Y por otra parte, nos permite también, que es parte del objetivo de esta presentación, definir una tipología de retroalimentación para finalmente dar cuenta de cuál pudiera ser una retroalimentación adecuada para la comprensión de los textos escritos de acuerdo a lo que nos dice la literatura. La metodología, bueno, fue revisar textos del 2007 al 2022 y se realizó esta indagación en base de datos relacionados con ProQuest, Scopus, Cielo, Google Scholar, y también tiene que ver con la búsqueda con palabras claves como comprensión de lectura y retroalimentación, alcanzando un cuerpo de 50 artículos tanto de habla española como inglesa. Y se sostiene como hipótesis ya que la mayoría de estos estudios pudieran arrojar una correlación significativa entre la retroalimentación y la mejora cuantificable de la comprensión de textos escritos. Bueno, aquí justamente los criterios de selección de estos artículos fueron efectivamente respecto a la temática, que fueran en esta relación de comprensión de lectura y retroalimentación, que fueran actuales, es decir, durante los últimos 15 años, que tuvieran bases como investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas, que tuvieran un contexto ya de artículos centrados en contextos escolares, ya no interesaba que fuera dentro de las escuelas, y que además tuviera una calidad estos artículos, porque debía ser a lo menos revistas que tuvieran como filtro la revisión de pares. Los países que fueron abordados en estos estudios principalmente fueron España y Estados Unidos, que tuvieron la mayor cantidad de artículos revisados, pero también es importante decir que dentro de Latinoamérica está Perú y México, que han hecho estudios sobre esto, y también que los países como Corea, Japón, Hong Kong y China también han hecho estudios bastante importantes sobre esta línea, y también estudios que se acogieron desde Alemania, Reino Unido y Holanda como países europeos. La matriz de análisis que nosotros vamos a presentar ahora es que, por una parte, vamos a ver cuál es el concepto de retroalimentación que hay en estos textos, y de ahí entender si esta relación es positiva o negativa respecto a la retroalimentación y la comprensión de texto, y por último, dar cuenta que existen dos contextos a partir del 2020 especialmente, un contexto de clases presenciales y otro contexto de clases en línea. Los resultados dan cuenta, primero que nada, respecto a lo que es el concepto de retroalimentación para la comprensión de texto, que existen dos aspectos a abordar. Por una parte, hay una funcionalidad, ¿ya? La orientación de respuestas correctas, ya en evaluación de comprensión de lectura, se reduce a comentarios de búsqueda de información de manera localizada o de manera global. Es un poco el concepto que hay por una parte, ya, de retroalimentación, pero por otra parte hay un aspecto más relacionado con aprendizaje, que dice que el concepto de retroalimentación tiene que ver con interacciones entre el docente y el estudiante, con el uso de metodologías y también con un aspecto relacionado con el autoconcepto y la motivación. Respecto a la segunda parte, si existe relación entre retroalimentación y la comprensión de lectura, la mayoría de los textos, solo un par de textos de los 50 estudiados decían que no había una clara correlación, pero todo el resto de los textos sí se dijo que había una relación entre retroalimentación y comprensión de lectura de orden positivo, y que en este sentido era importante determinar que existían varios elementos, como el profesor, la metacognición, la tarea, el uso de estrategia y el autoconcepto y la motivación como factores relevantes para que esto pudiera ser positivo. Por último, la retroalimentación en relación a los contextos, podemos entender que existe retroalimentación para la comprensión de lectura en contextos de clases presenciales, y aquí fundamentalmente lo que se
lo que se estudia es que la metacognición y la autorregulación que se hace, tanto que hace el estudiante, es muy importante, pero que la pedagogía tiene que ofrecer esas oportunidades. Además, es importante la retroalimentación en las clases presenciales porque hay más variedad de estrategias. También se indica que el docente, al hacer una retroalimentación en clases presenciales, permite ajustar el lenguaje y ejemplificar, ya asegurándose de que esta retroalimentación haya sido efectivamente comprendida y aplicada por el estudiante. Por último, el diálogo en la retroalimentación en presencial favorece fundamentalmente el desarrollo del autoconcepto positivo, de la lectura y la motivación, que ese es otro aspecto muy importante en este sentido. Desde aquí se pudo extraer tipos de retroalimentación para la comprensión lectora. Una en función del lector, otro tipo en función del texto y otro tipo en función del contexto, ¿ya? Entonces, aquí es importante porque en función del lector está toda esa retroalimentación más de orden motivacional, ¿verdad? Donde fundamentalmente importa que el niño esté motivado y generar un buen autoconcepto del niño, por ejemplo, decir excelente, está muy bien esta motivación. Y por último está la relacionada con la función del texto, que tiene que ver con dar cuenta de cuáles son los errores ya en función o los aciertos en función de lo que dice realmente el texto. Y por último está en función del contexto, que es poder generar especialmente una retroalimentación inferencial, ¿verdad? A la comprensión inferencial en función de poder relacionar elementos con lo que, con relaciones ya sea previas o que estén fuera del texto mismo, que son efectivamente las relaciones más de orden de análisis inferencial. Y por último está el cuarto elemento que tiene que ver con la retroalimentación para la comprensión de lectura en contextos en línea, que es muy importante y que la mayoría de los programas de comprensión de lectura en línea que se tienen hasta el minuto, que son programas computacionales y que efectivamente se han llevado a cabo en países de habla inglesa, pero también actualmente hay varios ejemplos de países latinoamericanos, como en el caso de Perú, es que existe la recompensa, ¿ya? Esa es la retroalimentación por más general, y que la lógica de estos programas fundamentalmente tiene con que el niño, si acierta la respuesta correcta, es capaz de avanzar y si no la acierta, tiene que repetir esta respuesta. Por lo tanto, la recompensa viene a ser el pasar al siguiente paso. En este caso, la retroalimentación se da en algunos casos de plataformas virtuales y se caracteriza para que sea efectiva, que tiene que ser muy específica, ¿ya? Tiene que entregar información específica y también que tenga una posibilidad de interactuar ya a través de, por ejemplo, tutorías en línea, ya haciendo ese hincapié es posible también generar una retroalimentación eficaz. Por último, todo lo que hemos vivido últimamente nos ha hecho conocer más lo que significa la retroalimentación en línea durante la pandemia. Y han habido algunos estudios, como lo de Yang y Yu del año 2021, que nos dan cuenta, yo creo que es bien importante, de tres elementos que hemos avanzado ya con respecto a la retroalimentación en línea. Primero, que la retroalimentación nos permite la relación, ¿ya? Y que eso es muy importante en la retroalimentación, tener conciencia y por lo tanto, mientras esta pueda hacer una tutoría de manera más directa, es mucho mejor.
que también existe la retroalimentación emocional y que durante pandemia se utilizó mucho ya, y que quizás la relación más efectiva fue justamente la contención emocional a los niños y niñas. Y por último, que existe todavía una concepción de retroalimentación mayoritariamente como transmisión de información, ¿ya? Y no como una posibilidad de dar pistas o luces solamente para que el niño pueda desarrollar cognitivamente la respuesta, y eso se mantiene. Entonces eso es un poco lo que habría que ir mejorando en esta línea. A modo de conclusión, y con esto vamos terminando esta presentación, la revisión efectivamente hizo una síntesis de lo que significa la retroalimentación de manera formal e informal ya, y que podemos entender que desempeña un rol importante y fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La segunda aspecto que nosotros podemos entender es que se considera como un tipo de evaluación formativa, si es que nosotros quisiéramos hacer una definición, ¿ya? Y que por lo tanto actúa como mediación en el aprendizaje. Y por último, que queríamos nosotros poder identificar tipologías y claves estructurales de la retroalimentación. Y en este sentido, lo que nosotros podemos entender es que la retroalimentación, el rol, tiene que ver con un elemento, vamos aquí a poner un poquito más acá, un proceso metacognitivo, y por lo tanto es absolutamente importante este proceso, ayudar a este proceso metacognitivo del estudiante para generar un aprendizaje de calidad. Luego, la revisión de artículos también reveló la importancia de mantener la alta motivación, ya de todos estos aspectos que no habíamos considerado como importantes para la comprensión de lectura, como es la motivación, la retroalimentación viene a apoyar. Y por último, que esto también nos interesa como parte de la formación inicial docente, es decir, poder ejercitar la evaluación como retroalimentación y como siendo una parte importante del desarrollo de la comprensión lectora, debiera ser también una parte de la formación inicial para que futuros profesores puedan aplicarlo en las prácticas pedagógicas de orden tanto presencial como en línea, como creemos que pudiera ser la futura educación. Espero haber sido y que este estudio haya sido un aporte, ¿verdad?, para la reflexión, y estoy atenta a todas las preguntas que ustedes me puedan hacer de manera virtual. Muchas gracias.